La batalla del bosque de Urgen, en alemán, Schlacht im Urgenwald, es el nombre de una de las batallas más feroces libradas entre las tropas estadounidenses y las fuerzas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial en el bosque de Urgen, y que se convertiría en la más larga disputada por el ejército de los Estados Unidos no solo durante la guerra, sino en toda su historia. Se disputó entre el 14 de septiembre de 1944 y el 10 de febrero de 1945 sobre un pequeño territorio de apenas 129 kilómetros cuadrados al este de la frontera belga-alemana. La pretensión inicial de los comandantes estadounidenses era inmovilizar a las fuerzas alemanas en la zona para impedir que reforzaran las líneas del frente más al norte en Aquisgrán, donde los aliados estaban combatiendo en una guerra de trincheras en medio de una red de ciudades y pueblos fortificados conectados con fortificaciones de campo, trampas para tanques y campos minados. Un objetivo secundario podría haber sido rebasar por el flanco la línea del frente. Los objetivos iniciales de los estadounidenses eran tomar Schmidt y limpiar Monschau. En una segunda fase, los aliados querían avanzar hasta el Ruhr como parte de la Operación Ken. El mariscal Walter Model pretendía que el empuje aliado llegara a un punto muerto. Aunque intervino menos en los movimientos de unidades diarios que en Arnhem, aún así se mantuvo plenamente informado sobre la situación, ralentizando el progreso aliado, infligiendo grandes bajas y aprovechándose plenamente las fortificaciones que los alemanes llamaban el Westwall, más conocida por los aliados como la línea Siegfried. El bosque de Urgen costó al primer ejército de los Estados Unidos al menos 33.000 muertos e incapacitados, incluyendo pérdidas tanto de combatientes como de no combatientes. Las bajas alemanas fueron 28.000. Al final Aquisgrán cayó el 22 de octubre, de nuevo con un alto coste para el noveno ejército. El empuje del noveno ejército hacia el Ruhr no lo hizo mejor y no logró cruzar el río o arrancar el control de sus presas a los alemanes. Posteriormente, del 14 al 26 de enero de 1945, el triángulo del río Ruhr fue limpiado durante la Operación Black Hawk. Urgen fue tan costoso que se ha considerado una derrota aliada de primera magnitud, reconociéndole un crédito específico a Model. Los alemanes defendieron ferozmente el área por dos razones: servía como una zona de preparación de la ofensiva de las Ardenas, lo que se convertiría en la batalla de las Ardenas, que estaba entonces preparándose, y el acceso a la presa de Struamenauel en la cabecera del lago Ruhr, Ruhrstausee, que si se abriera, fluiría hacia las zonas llanas corriente abajo e impediría el cruce del río. Los aliados solo reconocieron esto después de varios contratiempos serios, y los alemanes fueron capaces de conservar la región hasta que lanzaron su última y desesperada ofensiva en el frente occidental hacia las Ardenas. A mediados de septiembre del año 1944, los aliados persiguieron al ejército alemán después de los desembarcos en Normandía lograran romper el frente, pero sus avances fueron ralentizándose debido a las cada vez más extensas líneas de suministro y a la creciente resistencia alemana. El siguiente objetivo estratégico aliado era llegar al río Rin y establecerse a lo largo de toda su longitud para prepararse para cruzarlo. Los aliados decidieron romper la línea Siegfried a la altura de Aquisgrán. El primer ejército de los Estados Unidos de Courtney Hodge se encontró con una fuerte resistencia empujando a través de la brecha de Aquisgrán y percibió una amenaza potencial en sus flancos de las fuerzas enemigas, usando el bosque de Urgen como base. La veterana Primera División de Infantería estadounidense llegó a principios de octubre, uniendo elementos de los cuerpos 19º y 7º que habían rodeado Aquisgrán. Aunque la Primera División de Infantería requirió la rendición de la guarnición alemana en la ciudad, el comandante alemán Oberst-Gerhard Wilck rechazó capitular hasta el 22 de octubre. También se creyó necesario eliminar la amenaza que suponía la presa de Ruhr. Los alemanes podrían liberar el agua retenida, inundando a las fuerzas aliadas que operaban corriente abajo. Según veían los comandantes estadounidenses, Bradley, Hodges y Collins, la ruta directa hasta la presa era a través del bosque. A los historiadores militares estas razones ya no los convencen al día de hoy. Charles B. McDonald, un historiador del ejército estadounidense y anterior comandante de compañía que sirvió en la batalla de Urgen, la ha descrito como una batalla mal concebida y básicamente infructuosa que tenía que haberse evitado. Con la perspectiva actual cuesta entender cómo los aliados se empeñaron en presentar batalla a pesar de que los bosques y la meteorología favorecían a los defensores y de que, en principio, la región carecía de importancia militar para el avance aliado. El general Courtney Hodges empleó la táctica de ataque frontal que le había funcionado tan bien contra los alemanes en sus avances por Francia gracias a la superioridad en carros de combate y hombres. Sin embargo, ahora le esperaban los alemanes prevenidos, en un terreno que les daba ventaja y bien atrincherados en el sistema defensivo de la línea Siegfried. El bosque de Urgen ocupa una zona accidentada entre el río Ruhr y Aquisgrán. El denso bosque de coníferas está interrumpida por unas pocas carreteras, senderos y cortafuegos. Los movimientos de vehículos están limitados.
En el otoño y a principios del invierno de 1944, el tiempo era frío y húmedo y a menudo impedía el apoyo aéreo. Las condiciones sobre el terreno variaban de una cubierta húmeda a otra de nieve. Los defensores alemanes habían preparado la zona con fortines, campos de mina, alambre de espina y bombas trampa, escondidos por la nieve. También hubo numerosos búnkeres en la zona, pertenecientes en su mayoría a las profundas defensas del muro occidental, que también eran centros de resistencia. El denso bosque permitió la infiltración y ataques por el flanco, y a veces era difícil establecer una línea de frente o confiar en que una zona había quedado limpia del enemigo. Un pequeño número de rutas y claros permitió también a los alemanes preparar sus ametralladoras, equipos de mortero y artillería y disparar con precisión. Aparte del tiempo malo y muy frío, el denso bosque y el terreno accidentado impidió también a los aliados aprovecharse de su superioridad aérea, que tenía grandes dificultades a la hora de captar cualquier objetivo. La ventaja numérica estadounidense, hasta una proporción de 5-1, blindados, movilidad y apoyo aéreo, se veía en gran medida reducida por el tiempo y el terreno. En el bosque un grupo relativamente pequeño de defensores decididos y preparados podía ser muy efectivo. Cuando las divisiones estadounidenses perdían hombres, se llevaba al frente como reemplazo a reclutas novatos. El bosque impenetrable también limitaba el uso de los tanques y que se ocultaran equipos antitanque equipados con Panzerfaust. Se hicieron improvisados lanzadores de cohetes usando tubos de aviones y remolques de GEPs de repuesto. En un momento posterior de la batalla, demostró ser necesario volar rutas de tanques a través del bosque. El transporte estaba limitado, de una forma parecida, por la carencia de rutas. En momentos críticos, demostró que era difícil enviar refuerzos o suministros a las unidades del frente o evacuar a sus heridos. Los alemanes se veían dificultados por las mismas dificultades, por supuesto, sus divisiones habían sufrido grandes pérdidas al retirarse de Francia y rápidamente estaban siendo rellenados por chicos sin preparación, hombres inadecuados para el servicio y viejos. El transporte también era un problema debido a lo difícil de las carreteras y la falta de camiones y carburante. La mayor parte de los suministros tenían que moverse a pulso hasta la línea del frente. Pero los defensores alemanes tenían la ventaja de que sus comandantes y la mayoría de sus soldados habían luchado durante unos pocos años y habían aprendido las tácticas necesarias para luchar con eficiencia en el invierno y en zonas boscosas, mientras que los estadounidenses estaban bien entrenados, pero carecían de experiencia. El alto follaje del bosque también favorecía a los defensores. El fuego de artillería se establecía para detonar en explosiones entre los árboles. Mientras los defensores quedaban protegidos de los fragmentos de proyectiles y las astillas de madera de los árboles, por sus posiciones defensivas enterradas, los atacantes en espacios abiertos eran mucho más vulnerables. A la inversa, los pelotones de mortero de los Estados Unidos necesitaban claros en los que trabajar. Estos eran pocos y peligrosos, habiendo sido preparados por las tropas alemanas, de manera que el apoyo de mortero a menudo no estaba disponible para pelotones de rifle. El bosque de Urgen queda dentro de la zona del primer ejército de los Estados Unidos. La responsabilidad fluctuaba entre los cuerpos quinto y séptimo. Al comienzo, el bosque estaba defendido por las divisiones de infantería alemanas 275 y 353, con fuerzas inferiores, pero bien preparados 5.000 hombres, 1.000 en reserva, y comandados por el generalleutnant Hans Schmidt, tenían poca artillería y ningún tanque. Conforme la batalla progresó, se añadieron refuerzos alemanes. Las esperanzas estadounidenses de que estas tropas fueran débiles y preparadas para retirarse no fueron correspondidas por los acontecimientos. La primera fase se concentró en la ciudad de Schmidt, sobre una importante ruta de suministros alemán, dentro de la parte meridional del bosque. El enfrentamiento empezó el 19 de septiembre de 1944, con una tentativa del 60 Regimiento de Infantería que entró en el bosque de Urgen, pero fueron derrotadas por el terreno y la oposición. El 5 de octubre, la 9ª División de Infantería atacó la ciudad de Schmidt usando los regimientos 60 y 39, mientras que el 47 mantuvo una posición defensiva. La carretera Monschau-Durel se cortó rápidamente, pero ambos regimientos fueron ralentizados por las defensas y sufrieron bajas significativas. El segundo batallón del 60 fue reducido a un tercio después del primer día. El 39 se vio detenido en el arroyo Weiserue. Había problemas con senderos estrechos, los estallidos en los árboles y fuegos que quedaban bloqueados o enfilados. La evacuación y los suministros eran difíciles o imposibles. La lenta marcha continuó. Para el 16 de octubre habían ganado 2,7 kilómetros con un coste de 4.500 bajas. El 28 Regimiento de Infantería, una unidad de la Guardia Nacional de los Estados Unidos de Pensilvania, llegaron el 16 de octubre para relevar al maltrecho 9º Regimiento. La 28 División fue reforzada con blindados, transportes Oruga M-29 Weasel y apoyo aéreo.
De sus 3 regimientos, uno de ellos fue desplegado para proteger el flanco septentrional, otro para atacar Germeter y el tercero para capturar Smith, el principal objetivo. La zona tenía un terreno tremendo con el sendero de calle corriendo a lo largo de un profundo barranco fluvial. El terreno no era apto para tanques, a pesar de la necesidad de blindaje para apoyar a la infantería. El ataque de la 28 División empezó el 2 de noviembre. Los defensores estaban esperándolo y preparados. El 109 Regimiento de Infantería quedó impedido después de 270 metros por un inesperado campo de minas, retenidos por fuego de mortero y artillería y acosados por contraataques locales. Se ganó kilómetro y medio después de 2 días, tras lo cual el 109 se atrincheró y soportó las bajas. El 112 Regimiento de Infantería atacó Bosenac y la cresta cercana, que fueron tomadas el 2 de noviembre. El 112 quedó entonces detenido sobre el Call por fuertes defensas y el terreno abrupto. El 110 Regimiento de Infantería de los Estados Unidos tenía que limpiar los bosques próximos al río Call, capturar Simmons Call y mantener una ruta de abastecimiento para el avance sobre Smith. De nuevo, estas resultaron ser tareas muy difíciles debido al tiempo, las defensas ya preparadas, la decisión de los defensores y el terreno. El tiempo impidió el apoyo aéreo táctico hasta el 5 de noviembre. El 112 tomó Smith el 3 de noviembre, cortando la ruta alemana de abastecimiento hasta Monschau, pero ningún suministro estadounidense, refuerzo o evacuación era posible, pues el sendero Call estaba bloqueado. Un fuerte contraataque alemán por tanques de la 116 División Panzer e infantería de la 89 División de Infantería rápidamente expulsaron a los estadounidenses de Smith y se vieron obligados a contraatacar. Durante 2 días el 112 siguió siendo intensamente presionado para mantener sus posiciones fuera de Smith. El 6 de noviembre, el 12 Regimiento de Infantería se vio separado de la 4ª División de Infantería y enviado a reforzar la 28 División. Cruzando el puente de Call, las tropas de la 28 División de Infantería de los Estados Unidos presionaron a comienzos de noviembre de 1944 para tomar el pueblo de Smith. Después de unos pocos días, se celebró la llamada Ayerselenslacht, Batalla del Día de Todos los Santos, tuvo como resultado un desastre para los estadounidenses. Conforme las tropas estadounidenses intentaron retirarse cruzando el puente hacia Bosenac, grandes partes del valle de Call ya estaban aislados por los alemanes. Un doctor regimental alemán, Hauptmann Gunther Stutgen, logró negociar un alto el fuego no oficial con los estadounidenses en el puente de Call desde el 7 al 12 de noviembre, para atender a los heridos de ambos lados. Las vidas de muchos soldados estadounidenses fueron salvados por los sanitarios alemanes. En Bosenac, el 2º batallón del 112 se desintegró tras el constante bombardeo y huyó de un ataque alemán. Tras la llegada providencial de 2 pelotones blindados estadounidenses de tanques y cazacarros M10 Wolverine, apoyados por aquellos hombres del 2º batallón que habían aguantado, y 2 compañías del 146 de ingenieros operando como infantería, los estadounidenses resistieron y la lucha por Smith continuó hasta el 10 de noviembre. Después de aquello, las posiciones en Smith y el sendero Call fueron abandonadas. No fue hasta febrero de 1945 cuando la 82 División Aerotransportada recuperó de forma permanente el sendero Call y Smith. La segunda fase formó parte de la Operación Ken, el empuje aliado hacia el río Ruhr. En esta fase, la 4ª División de los Estados Unidos iba a limpiar la mitad septentrional del bosque entre Stevenute y Urgen, capturar Urgen y avanzar hacia el Ruhr al sur de Düren. Desde el 10 de noviembre esto sería responsabilidad del 7º Cuerpo y fue parte del principal esfuerzo del 7º Cuerpo para alcanzar el Ruhr. La 4ª División estaba ahora plenamente comprometida con el Urgen, aunque su 12 Regimiento de Infantería ya estaba maltratado por su acción en Smith, dejando solo 2 regimientos plenamente efectivos para lograr los objetivos divisionales. Al 7º Cuerpo de los Estados Unidos se le opusieron fuerzas alemanas, principalmente del 81 Cuerpo, formado por 3 divisiones cortas de fuerzas. En el Urgen estaba la 275 División de Infantería, con 6.500 hombres y 150 piezas de artillería. Todos ellos estaban atrincherados y preparados. El ataque comenzó el 16 de noviembre. Los 2 regimientos de infantería atacaron en columnas paralelas, el 8º a lo largo del borde septentrional del bosque hacia Düren, el 22 más al sur en paralelo. Los flancos abiertos invitaban a la infiltración. Tácticas similares en cualquier otro lugar habrían invitado al desastre. Los ataques del 8º Regimiento de Infantería en el arroyo Roterue topó con una intensa resistencia y se vieron rechazados con graves pérdidas. El 22 fracasó a la hora de tomar Ravensedge, Ravenec, rechazados por intenso fuego de ametralladora y artillería a lo largo de los cortafuegos. Después de 3 días, hubo 300 bajas, incluyendo oficiales y suboficiales. Para el 18 de noviembre los tanques parecían esenciales, de manera que los ingenieros abrieron rutas de tanque a través del bosque.
Las comunicaciones y la logística siguieron siendo un problema, de manera que al día siguiente el ataque se detuvo para permitir el reabastecimiento y la evacuación de los heridos. Los refuerzos alemanes llegaron de las divisiones de infantería 344 y 353 y la resistencia se endureció aún más. El 20 de noviembre Russell York, un médico del 4º Batallón de Ingenieros, ganó una estrella de plata en la batalla de Weiserwe cuando el intenso tiroteo impidió los esfuerzos a instalar un puente. La responsabilidad fue devuelta al 5º Cuerpo y, el 21 de noviembre, la 8ª División atacó el valle de Weiserwe, continuando hacia Urgen. El Regimiento de Infantería 121 atacó las fuertes defensas inmediatamente. A pesar del apoyo blindado del 10º Batallón de Tanques, los avances diarios fueron inferiores a medio kilómetro. Urgen fue tomada el 29 de noviembre y la batalla continuó hasta Kleinau, a kilómetro y medio al norte. La acción final en el bosque de Urgen fue en Merode, en el borde noreste del bosque. 2 compañías estadounidenses tomaron el pueblo, pero más tarde fueron despedazadas en un contraataque alemán. Los elementos de las divisiones de infantería 8ª y 28 luego avanzaron sobre Brandenburg. La 28 División, justo como la 9ª antes de ella, y la 4ª División de Infantería, que relevaría a la 28, también sufrió gran número de bajas durante su estancia en el bosque de Urgen. El 14 de noviembre el 2º Batallón Ranger llegó para aliviar a elementos del 112 Regimiento de Infantería. El 6 de diciembre los Rangers se trasladaron a Bernstein y posteriormente tomaron la posición estratégica de I-400 de tropas que la defendían del Regimiento 980 de Granaderos de la 272 División Volksgrenadier. Poco tiempo después, el 12 de diciembre, las ciudades de Heistras fueron tomadas por fuerzas estadounidenses. Las acciones militares en el Westuaya hasta el 15 de diciembre solo llevaron a la muerte, las heridas o la cautividad de más de 250.000 soldados de ambos lados. El 1º y el 9º del Ejército de Estados Unidos 57.039 bajas en batalla, muertos, heridos, capturados, desaparecidos en combate, 71.654 bajas ajenas a la batalla, accidentes, enfermedades como la neumonía, el pie de trinchera, la congelación y el trauma. Las Fuerzas Armadas alemanas presumiblemente tuvieron 12.000 muertos, 95.000 capturados, documentados y un número desconocido de heridos. El 16 de diciembre de 1944, fuerzas alemanas comenzaron la ofensiva de las Ardenas, habitualmente conocida como la Batalla de las Ardenas. La ofensiva alemana por sorpresa cogió a las fuerzas aliadas con la guardia baja. Los alemanes atacaron con cerca de 30 divisiones, incluidas las divisiones Panzer de las SS I, II y la 12ª, forzaron un enorme saliente en las líneas estadounidenses, pero nunca lograron sus objetivos clave en el sector septentrional de su ataque. La clave del avance germano fueron las Rollbahns en el norte que los llevaría directamente a Amberes. Estas rutas nunca se abrieron. El 6º Ejército Panzer del Oberstruppenführer Dietrich había sido seleccionado para hacer el esfuerzo principal. Se le confió el principal objetivo de la ofensiva, la toma de Amberes. Sin embargo, los alemanes nunca llegaron ni a aproximarse al objetivo, defendido por las divisiones de Infantería I, II, 9ª y 99, quien rechazó entregar terreno en la batalla por la cresta de Elsenborn. La punta de lanza, la primera división Leibstandarte SS Adolf Hitler del 6º Ejército Panzer, nunca llegó más que a medio camino del Mosa. Al sur los alemanes tuvieron algo más de éxito. Barrieron a la 106 División de Infantería en gran medida novata, arrollando a 2 de sus regimientos que se rindieron virtualmente intactos, y finalmente tomaron la carretera clave y la red de ferrocarriles el Saint-Vit. Pero no llegaron más allá de este pueblo, cuando la 7ª División Blindada y el resto del regimiento de la 106 División Blindada con elementos de la 28 División de Infantería y la 9ª División Blindada se mantuvieron firmes en las afueras de esa ciudad. Nunca tomaron la ciudad clave de Bastoña y se vieron obligados a rodearla, y aunque llegaron a unas millas cerca del Mosa, su avance se vio detenido por las divisiones de Infantería 8ª y 104, y las divisiones aerotransportadas 82 y 101. La ofensiva de las Ardenas llegó hasta una detención completa a principios de enero cuando las fuerzas alemanas en la parte septentrional del saliente quedaron bloqueados por la fuerte defensa estadounidense, los ingenieros estadounidenses destruyeron los puentes y por una falta de carburante de los alemanes. A principios de febrero, las fuerzas estadounidenses atacaron a través del bosque de Urgen por una última vez. El 10 de febrero, la presa de Struamenauel fue tomada por las fuerzas estadounidenses, aunque los alemanes habían abierto las compuertas de la presa, inundando el valle del Ruhr y retrasando el avance estadounidense hasta el Rin por 2 semanas más, hasta el 23 de febrero, cuando las aguas de la inundación retrocedieron. A 2 miembros de la 4ª División de Infantería de los Estados Unidos se les concedió la Medalla de Honor por acciones en batalla.
Una fue al teniente coronel George Maverick, uno de los soldados estadounidenses más condecorado de la Segunda Guerra Mundial. La otra fue para el soldado Francis McGraw, cuya medalla se entregó póstumamente. El soldado Edward Donald Slovic, asignado a la 28 División, eligió una corte marcial antes que luchar en el bosque de Urgen. El 31 de enero de 1945 se convirtió en el primer soldado estadounidense en ser ejecutado por deserción desde la Guerra Civil estadounidense. Tras la guerra, la batalla de Urgen fue enterrada en el olvido. Era una vergüenza para los aliados y una demostración de incapacidad bélica, con el resultado de aproximadamente 33.000 bajas entre los estadounidenses y unas 28.000 alemanas. El Centro del Ejército de los Estados Unidos de Historia Militar ha calculado que 120.000 tropas, más reemplazos, se vieron comprometidos en Urgen. Al final, hubo 23.000 bajas en batalla más 9.000 fuera de la batalla. Dos divisiones, la cuarta y la novena, estaban tan tremendamente maltratadas que se retiraron de la línea para recuperarse. La batalla por Smith costó 6.184 bajas estadounidenses, comparada con alrededor de 3.000 bajas sufridas por las fuerzas que desembarcaron en la playa de Omaha. Las bajas alemanas fueron menos de 3.000. En la segunda fase, la cuarta división estadounidense había avanzado poco más de 2 kilómetros para el 20 de noviembre, habiendo sufrido 1.500 bajas en batalla más bajas fuera de la batalla que ascendían a varios cientos por pie de trinchera, congelación y agotamiento. Después de 2 semanas, 4,5 kilómetros habían sido ganados para 4.053 bajas en batalla y 2.000 fuera de la batalla, llevando el número total en noviembre a 170 oficiales y 4.754 hombres. Algunas unidades combatientes en esta operación también lucharon en la playa de Omaha. Comparando las dos, los veteranos dijeron que la batalla del bosque de Urgen fue mucho más sangrienta que Omaha. Ernest Hemingway, que estaba allí, describió la batalla como Passchendaele con 3 estallidos, un epitafio apropiado. Hay un monumento en piedra con una placa en bronce en el cementerio militar de Urgen dedicado por los veteranos de la 4ª División de Infantería de los Estados Unidos a la memoria de Friedrich Lenfeld, 29 de septiembre de 1921 al 12 de noviembre de 1944, un teniente alemán. Lenfeld murió el 12 de noviembre de 1944 de severas heridas obtenidas mientras ayudaba a un soldado estadounidense herido fuera del campo de minas Jabalí, Wildeshau. Es el único memorial de este tipo para un soldado alemán ubicado por quienes entonces eran sus oponentes en un cementerio militar alemán. El resultado de la batalla no fue halagador para los aliados, porque los 120 kilómetros cuadrados ocupados no tenían ningún valor estratégico para la consecución de la campaña y a los alemanes les sirvió para preparar su ofensiva en las Ardenas. Por ello, debido al alto costo y al tiempo que les tomó a los estadounidenses ocupar el bosque, la batalla de Urgen, que en buena cuenta fueron un gran número de pequeñas batallas, quedó oculta en la historia y ensombrecida por la posterior contraofensiva alemana en las Ardenas. La discusión histórica gira en torno a si el plan de batalla estadounidense tenía algún sentido estratégico o táctico. La estrategia estadounidense infravaloró la fuerza y determinación que quedaba en la psique del soldado alemán, creyendo que su espíritu de lucha se había hundido totalmente bajo el estrés de la ruptura de la derrota de Normandía y la reducción de la bolsa de Falaise. Los comandantes estadounidenses en particular no comprendieron la impasibilidad del denso bosque de Urgen y sus efectos de recudir la puntería de la artillería y haciendo impracticable el apoyo aéreo. Además, las fuerzas estadounidenses se concentraron en el pueblo de Smith y ninguno intentó conquistar las estratégicos presas del Rurney. Reconocieron la importancia de I-400 hasta una etapa avanzada de la batalla. Hoy en día los turistas pueden visitar un museo en Bosenac, mirar algunos de los búnkeres de la línea Sigfrido que aún se mantienen en pie y pasear por el tristemente famoso Sendero Calle.